Mucha gente ha intentado volar el parapente desde el Kilimanjaro y no lo ha conseguido. Yo voy a intentar saltarlo con un traje de alas. A esa altura todo es más extremo. El frío, los vientos, la densidad del aire disminuye, la altitud influye en nuestro cuerpo. Solo se ha hecho una vez y voy a intentar repetirlo. Pienso en el objetivo de cumplir el reto, pero a la vez también pienso que me voy a enfrentar a un gigante y cabe la posibilidad de que no vuelva. No será fácil, vienen días muy duros, pero estoy seguro de mí mismo. Voy a cumplir un sueño, que es saltar desde el Kili. ¿Cómo es tu nombre? Ali. The Rock. The Rock. La Roja. La Roja. Yeah, my name is Sylvester. I always say my first priority is safety, second safety, third safety. Abajo, chavales. ¿Bajo alguna? Yeah, we got the big bags, ¿no? Para mí que venga Scotty es muy importante porque me va a asesorar y me va a ayudar a encontrar el exit. Es una pieza clave. ¿Por qué ruta vamos a ir? Pues la Lemosi, La de Mocho. ¿vale? Es larga. Vale. La ruta es muy cómoda, es muy larga, muy mantenida. Vamos a ir ganando altura y bajando para ir aclimatando bien. El primer campamento está aquí, somos Sira, ¿no? Siracam, de Siracam a Simba y luego Barranco Camp. Lo bueno que en Barranco Camp vamos a poder observar bien la pared Sí. y verle el tema nubes, que parece ser que por la mañana, parece ser, la nube estaba baja. Sí. Y de ahí vamos a Barafu Y encima. y de Barafu a Cima. Va. Tenemos que tener las ideas muy claras de lo que vamos a hacer, que es una misión, y que no deja de ser una montaña de 5.800 metros, en la que la altitud se nota, la falta de oxígeno se nota, y la meteorología, pues, si es adversa, es duro, ¿no? ¿Ya? Alex, nice to meet you. Thank you. Vale, Luis. Ale. My name's Duncan Derito. The first time we met, we became friends. Duncan, you will jump with us? No, I haven't jumped. I We haven't have did a a- jump. well- Maybe next time, maybe you train me. I can jump with you. Yes. If you want, we can show you the idea of the place where we want to find the exit and ¿no? Luis, le comentamos un poco. Where's the best specific point that you We want to game here, in the bridge wall. I haven't gone up to here, Yeah. but I know from the summit how it is. It's not a long approach, no? No, it's maybe like an hour. An hour? Ah, perfect, man. Perfect. Duncan tiene mucho conocimiento también de alpinismo y de escalada en roca, entonces para estos accesos que a lo mejor tenemos que rapelar y tal, es de la zona, mejor que él no lo conoce nadie. What do you think about the mission? It's fun or not? The most important is safety first. Yeah. Yeah, your safety when you are going, Yeah. so that we know how to belay you before you reach to the point where you are Okay. supposed to jumping from, Yeah. to make sure that you are safe before you jump. Duncan, nuestro guía experto en cuerdas, a Alex y a mí nos ha dado como muchísima positividad. Oh, okay. And also maybe with the ropes, maybe we can lower somebody up to that point. Perfect. Make protection and then you make yourself safe before you jump. And we can leave Luis up without anything. And you jump with me. Jump together, jump together. Not ready for Yes, the jump, no? yeah. Perfect. I'm the new Duncan. I'm the new Duncan.
Claro, una matata. Claro. Hemos llegado, ahora sí. La expedición se compone de varios grupos. Por un lado, el equipo de porteadores, por otro lado, el equipo de documental y por último, estamos nosotros que somos el equipo de cima, los que vamos a hacer el salto. ¿Mola o no? Ali, ¿dices pole pole? Las caminatas en el Kili son muy largas y muy tranquilas. Ellos le dicen pole pole, que es despacio, despacio, para ir aclimatando y garantizar que no nos da el mal la altura. Viendo monos por el camino, por la selva, viendo la naturaleza, lo salvaje que puede llegar a ser en una zona tan apartada de la humanidad. Me parece épico que esto sea el mismo planeta donde nosotros vivimos, en un sitio totalmente diferente, y aquí tienes desde desierto, desde selva frondosa, desde glaciares. Me parece increíble, parece que estás en otro planeta. En las caminatas, Duncan, Scott y yo solemos adelantar a parte del grupo y normalmente llegamos antes al campamento. Nos da tiempo a descansar un poco más, organizarnos el material del día siguiente y, bueno, aclimatar un poco mejor. Perfecto, ¿no? So let's have some food, ¿no? Ok. Yo, ¿Unas gachas, don Camilo? Toma, esto es largo. Entonces. vamos. La selva me pareció increíble. Luego, cuando de repente sales de la selva, andas un poquito más. Ya el monte baja, ¿no? La altura de los árboles, tal. Y de repente ves la mole, ¿no? Mira qué brutal, tío. Guau, bro. Qué paredón, Wow. Este es Kilimanjaro. Tío, desde aquí se ve una pared espectacular. Es muy buena. Molaría encontrar un éxito, a lo mejor un poquito más arriba a la izquierda. Más, ¿no? ¿Verdad? No tener Sí, que... no bajar tanto como hizo Vale, e intentar buscar algo más arriba. Nuestra idea es abrir un nuevo exit sin tener que descender tanto y evitarnos unos rápeles de más, ¿no? Es un buen vuelazo, ¿eh? 1500 metros, tío, es brutal. ¿Esto lo ves? Ya, perfecto. Ha sido un subidón cuando hemos visto la pared, además hemos visto que estaba isolada con el sol, estaba perfecto, se veía todo el glaciar, el Diamond Glacier. Y hombre, eso te da un chute, ¿no? Eso ya es como, venga, que lo tenemos. Y luego también nos hace mucha ilusión porque es un salto que intentó hacer nuestro amigo Matt Muntin el año pasado, en diciembre, y bueno, no lo consiguió y, joder, pues hacerlo ya sería otro extra, ¿no? De motivación por él, que era su sueño. Good job. Good job. Bueno, a disfrutar. Vale, perfecto. Good. Really. Good job, bro. All right, see you, man. 3, 2, 1, yeah. La muerte de Matt me afectó muchísimo, la verdad, no me lo esperaba. Era como algo que no me lo creía. Sí. Matt era pura energía, ¿no? Un amigo que llevaré siempre dentro, que
bueno, que por desgracia pues tuvo un accidente este verano. Él se resbaló buscando el salto, ¿no? Buscando el exit. Al final estamos jugando en un terreno que no somos nadie, ¿no? Ante la montaña no somos nadie y nos lo demuestra constantemente, ¿no? Fucking sick, bro. Destroyed. You're a machine, bro. So fucking awesome, bro. Look, bro. Hi. Lo que más me preocupa que alguno del equipo nos dé el mal de altura fuerte, ¿no? So we are here. We have to check. This is a checking list for like first aid. It's good point to see who will be in good condition all the way up. So you have every day we are going to see how you are doing from the pulse, oxygen. Oxygen is 90. Heartbeat is 60. It's good. Yeah, it's very good. La importancia de la aclimatación para un proyecto como este es muy importante porque no tenemos muchos días. Entonces, si le sumamos a eso que encima no hemos aclimatado bien, nos juega una muy mala pasada que ya no vamos a poder conseguir el objetivo. And also we are going to ask you questions about if you are feeling anything. Okay. What about headache? No. No headache. No. What about nausea? No. No. Diarrhea? No. Diarrhea, no. And vomiting, you vomiting? No. No. What about your appetite? Good. It was good. Very good, yeah. Lot of food. Good. As you forgot. You did it. No. De aquí para arriba vamos a ganar más altitud a la que no estamos acostumbrados ninguno, diría yo. También yo sé que me va a doler la cabeza, pero sé que voy a eso, voy a jugar, ¿no? Es algo que está ahí. Tenemos vientos de varias direcciones, con nubes de varias direcciones. Entonces, hoy sería imposible. Entonces, si tenemos un día como estos, los días que vamos a subir arriba, va a ser imposible tanto ir a localizar el exit como hacer el salto, ¿no? Estamos en África, en mitad de la nada, a 5.800 metros, con meteorología muy diversa, que ayer vimos un escenario muy bueno y hoy hemos visto otro muy malo. Weather cannot changing very much. Yeah. And about rain is not like a rain season now. Okay. But sometimes you can have like a little bit mist. This is orientative, no? Yeah. We can have a feeling and we can have an idea of Yeah. what can happen. It's not 100% exact, Yeah. but we have a mind because we are going to jump, so we need to be 100% Yep. safe and conservative, you know? Yes. So that's why we are looking this. Yes, I understand you.
And the problem here is just foggy or cloud. And yeah, Okay. only that. Mi idea es no relajarme y no confiarme, porque no deja de ser un reto muy grande en la que jugamos con la actitud y con la meteorología. Entonces, si la oportunidad está ahí, ese tren tenemos que cogerlo, básicamente por eso. Yo creo, sinceramente, Alex, que viendo cómo está el panorama, que el clima, las nubes cambian cada 10 minutos, esto es un día a día. Mañana tenemos que analizar la mejor opción para llegar y saltar y nos quedan 3 días para la cima. Nos quedan 3 días donde este estudio lo tenemos que hacer a diario. Y una vez hagamos este estudio diario, el día anterior se coge la mejor opción. They are fun when we say the Kilimanjaro mountain is female mountain. So it changes a lot. Sometimes this, sometimes 5 minutes cloud, 5 minutes clear, 5 minutes windy, cold, so it changes a lot. Hay que estar fuertes y estar motivados, porque ahora estamos muy bien aquí. Yo he estado en el Kilimanjaro hace 10 años y experimenté que en la etapa de mañana a lo mejor alguno ya empieza a tener síntomas de altitud, el carácter cambia, las ganas cambian, la motivación cambia. Somos un equipo y cada uno tirará del otro, pero no vamos a estar igual que hoy, a lo mejor. A lo mejor alguien no sube, eso hay que valorarlo también. A lo mejor alguien no puede subir a cumbre del equipo. Hoy he sido realista con el equipo porque les veo a todos muy contentos, muy felices, que eso está bien. Pero al final, hasta este punto que hemos llegado hoy, todo es así. Eso es una realidad. A lo mejor soy yo, a lo mejor es Luis, a lo mejor es Duncan. Bueno, Duncan, I think no. And Ali, I think no, also. Pero nosotros que no estamos acostumbrados a esta altitud, nos va a pegar alguno seguro, y puedo ser yo incluido. Yo no soy Dios, no soy un superhéroe. Soy humano y puedo caer en cualquier momento. Entonces no quiero pasar por alto ninguna variable. Duncan, tomorrow you can try the shoot. In the afternoon. Yes. After we reach the camp. Yes, and we I can. wear it, and then I try to jump. You Then cry, you you take cry. me picture. And when I go to Kenya, I tell people I went to Kilimanjaro. This is my new business now. Voy disfrutando de la aventura, de los amigos y del momento, porque te da muchas cosas, ¿no? Te da su gente, te da lo exótico de África, de los animales, de la naturaleza, de la comida. And we choose Kilimanjaro because it's a beautiful place. And it's the highest, the roof of Africa. And Africa is totally One of the different. 7. Yeah, the 7, the 7. among the 7 summits. It's the Magic Mountain, no? No. Okay, for now it's the Magic Mountain. No. Now it's the Magic Mountain. Viendo que todos los del equipo estamos bien, estamos con energía, estamos fuertes, estamos motivados. Buah, eso es una parte indispensable para la expedición. Echamos un vistazo al Exit, a ver. Sí, bicho. Mira, se ha iluminado, además. Está de pino, tío. Vamos a ver. Pues mira, tío, lo estoy viendo ahora. No. Y es que engaña mucho la perspectiva, ¿vale? Sí, ¿verdad? La punta de la izquierda, La que le está dando el solazo, ¿no? hacia el oeste, yo creo que si está limpio tenemos un Exit. Si no, guau, en la zona de Valery está muy limpio todo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Está todo bastante limpio, pero yo tiraría primero a la de la izquierda. Vale. Le echo un vistazo, a ver qué opinas. Yo creo que el Exit ese tiene buena pinta, ¿no? Pero es que es como la repisa, ¿no? Uf, puede ser brutal, tío, si libráramos esa cornisa que justo tiene debajo. ¿Te haría falta rapelar o no? Tío, yo creo que ahí ya tenemos Exit directo. Podemos encontrar un Exit que nos permita a todo el equipo llegar antes, saltar antes y todo antes, es mucho mejor, porque la ventana que tenemos por la mañana de tiempo es muy pequeñita. A partir de las 11 ya empiezan a entrar nubes hacia Barranco y nos taparía la visibilidad del aterrizaje. El salto de Valery, el que abrió Valery,
está un poquito por debajo del que nosotros queremos abrir. Lo que me extrañaría mucho es que Vali no hubiera ido a ver esa zona, porque era un máquina, la verdad. Y luego el aterrizaje, el principal, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo le veo bestial, tío. Yo lo veo bien, ¿no? Además, parece alguna piedra, pero bueno. Sí, alguna piedra, pero joder. Parece cómodo. Yo iría así, y aterrizaría así. De allá para acá, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. En Barranco Hat el equipo se divide. Unos se quedan en la zona de aterrizaje y los otros nos subimos a la cima. Let's go. Ok. Vamos. A medida que pasan los días, el terreno es más hostil, ¿no? Estás a más altura, hay menos vida, no hay vegetación, no hay animales, hay más falta de oxígeno. Cada movimiento se nota, ¿no? Tienes que reservarte mejor la energía, ¿no? Para hacerlo todo más tranquilo, con más pausa. ¿Aquí? Perfecto. Mira, esta roca. Venga. Te lo pongo en la roca. Te lo pongo en la roca. El Stasba. Hemos hecho un chequeo del equipo porque llevamos muchos días haciendo trekking y apoyando el equipo muchas veces, soltándolo, que llevamos cansados, que lo soltamos, por asegurarnos que lo tenemos todo bien. Preferimos ir quemando pantallas y una vez lleguemos al cráter, en el cráter solo queremos estar enfocados con descansar y estar fuertes para ir a la búsqueda del éxito, que es de lo que se trata en ese punto. Por eso. Tú ponte de ahí. Yo te lo dejo de aquí. Vale. Ahí lo tienes. Bueno, se te abra. Tampoco en el centro. Una cosa menos que nos hemos quitado, ¿sabes? Sí, ya enfocarnos en llegar a Barafu. Si seguimos el ritmo que hemos llevado estos días, yo creo que vamos a hacerlo bien, tío. A ver qué tal nos encontramos mañana en la subida. Abrigarnos bien, comer bien, hidratarnos bien y mañana a tope con el equipo. Va quedando menos, bicho. Andar a esa altura puede ser el equivalente de correr a 50 metros a nivel de mar. Entonces, cada bocanada de aire se nota. Sick. Barafu. Yeah. Muy buena. Duncan, long way to the top. Bueno. If you want to rock and roll. Bueno, obra, hombre. Buena obra. Yeah. Mañana hay gran día. Bro. Mañana Uhuru, yes. Barafu Camp, bro. Mañana Parece. Vamos poco a poco, bro, pero... 5 kilómetros, but very steep. Yeah, very steep, yeah. Let's go to the tent. Yeah. Let's go. The camp now. Vale. Mañana, el último día cima, es otro día más duro. Son otros 1200 metros de desnivel. 7 horas hasta la cima. No, la verdad es que menos mal que
Es la última subida, tío, y hacemos noche en el cráter. Sí. Para tener margen, ¿verdad? De búsqueda de un buen éxito. Sí. Pero la verdad que es un reto en mayúsculas, ¿eh? Yo estoy motivado para el día de mañana. Yo también. Tío, y luego, qué bueno que hayamos elegido esta montaña para hacer este salto. Para mí es como un salto diferente, ¿no? Como mágico, tío, en África. Pues, tío, habrá que descansar, ¿no? Venga, sí, mañana le damos duro, ¿vale, bro? Yo creo que mañana... Gracias por acompañarme en esta aventura. Bro, gracias a ti por contar conmigo. Voy pensando mucho en el éxito, en el día de mañana, en 1000 movidas que se me pasan por la cabeza. Mi mente está inquieta, ¿no? Y va todo muy despacio. Es una superación de uno mismo, ¿no? De decirte, venga, va, que tú puedes, llega a la cima. Es una lucha interior contra nosotros mismos de decir, venga, nosotros podemos, lo vamos a conseguir y lo conseguimos. Kilimanjaro. Exists. Good job, good job, good job. We are here on top now. Okay? 3 years later. Thank you, brother. Well done. Well done, bro. Thank you, Duncan. Yeah. Well done, brother. Yeah. Hey, Lee. Silver. Well done. Well done, brother. Good job. We were looking for this. Thank you for everything. Good job. Good job. Yeah. Ha sido increíble, una sensación de euforia, de adrenalina. Después de todo esfuerzo hay una recompensa. Y compartida con todo el equipo, pues es algo increíble. We did the best route, the best implementation. Yeah. You are the best. Thank you, bro. Thank you, brother. Thank you so much. Es una sensación de superación muy buena. Una vez llegamos a cima, allí todo cambia. Cuando bajamos al Crater Camp, el equipo está más fatigado, más cansado, ya se va notando la altitud, ¿no? Ya el esfuerzo ya es significativo. Empiezo a tener un malestar de estómago. Empiezas a ver que ya es un síntoma del mal de altura. Encima viene un dolor de cabeza, una falta de aire, en mi caso, muy acusada. Y no encuentro alivio ni respirando como muchas veces, o sea, de esto como que quieres hiperventilar. Sí que me viene a la cabeza, yo ¿qué hago aquí? ¿Puedo salir de esta? Llegamos al Crater Camp, que es un campamento que nos han montado en mitad del cráter, un bloque de hielo plantado en mitad de la nada, al lado de nuestras tiendas de campaña. El sol pegándonos y frío de glaciar viniendo también, ¿no? Un poco raro todo. Yo decido descansar con Luis en la tienda un rato, ayudándole, intentando que beba zumo, que se hidrate un poco. Joder, y eso que somos los que mejor estamos, ¿no? ¡Hostia! Tengo una ganas de estar tranquilo aquí, tío. Y ahora en media hora... Yo vomité. Ay, tío. Joder, no te hagas mayor, dale.
Que no te hagas viejo. Que va, cabrón, se ha subido como un tiro, cabrón. Luis se encuentra un poco jodido. Yo dentro de lo malo estoy bien, me duele un poco la cabeza y bueno, aguanto, pero Luis está un poco más jodido. No, pero parecía que nunca se iba a acabar la cuesta esa, ¿eh? Te lo juro que había un momento, tío, que digo, si ya empezamos, tío, a ver, no sé, tío. A los rusos me lo creo. No sé, había como andando por encima del mar. Ya no sabía qué hacíamos, tío. Cago en la puta, tío. A ver si puedo descansar 10 minutos. Yo estoy tumbado en la tienda, pero sí que oigo a Alex cómo les dice, chicos, hay que descansar, que esto es muy duro y mañana continúa, no acaba aquí. Pero estáis forzando la máquina y como pete alguno, me la suda, tío. Mi bienestar es lo primero. Mira, tío, que me acelero. Que sí, que sí. Para mí el plano me la suda, esto. Cuando hay un tío jodido ahí que está jodido, ¿sabes? Lo que no puedo hacer es venirme y decirme, me encuentro mal, quiero vomitar y está con el dron. Descansa, tío. Dejaros de tonterías ya, por favor, tío, que estamos a 5.800 metros. Nada, es que esto es una... A mí me parece que hay que priorizar la salud y el bienestar de cada uno. Así que, tío... No, pues ya está, tío. Es que ya está, ¿sabes? Vale. Eso es el asunto, tío. Tengo un puto pitbull dentro. La noche dentro del cráter es muy jodida. No hay vida, es súper hostil. Vientos fríos, poco oxígeno, azufre... Yo creo que no he dormido nada. Una sensación muy desagradable. Empezar a caminar con la oscuridad, con los vientos fríos, con la altitud, que cuesta respirar. Y teníamos que subir desde el cráter 200 y pico metros hasta la cima de Uhuru otra vez para descender en la búsqueda del exit. Tengo el caminar congelado. En ese momento yo me siento fundido. Me siento las manos congeladas, los pies congelados y no puedo beber. Y digo, necesitaba energía, ¿no? Hidratación y energía. Menos mal que estaba Luis, tenía su cantimplora, que se la metió en la chaqueta dentro caliente. Me dio un sorbito súper pequeño y con eso ya me activé de nuevo y continué. Allá arriba todo es hostil, con vientos de 30 a 40 kilómetros por hora. Toda la roca que está allá arriba es súper descompuesta y súper rota. Te agarras a un bloque de roca enorme que parece que es sólido y se descuelga. Es súper peligroso. ¡Scotty! ¡Scotty! Acojonante, tío. Putos mierdas, tío. Miramos alguna exit por aquí, a ver, tío. Por ahí. Con la cresta esta, ¿quieres? Me da rabia el viento. Viene de allí, ¿no? Viene de arriba. Viene todo así. Joder, es puto viento. Vente, bro. Hacía mucho viento, frío, helado, de prácticamente todas direcciones. El viento predominante bajaba de la cima, pero luego te venía otro viento de allí, otro de allí, de repente te entraba una racha de viento de
del sur. Era muy peligroso. Hace mucho viento, tío. Fíjate. Qué putada, tío. Pero claro, fíjate, te va a pegar de lado total. Que es lo malo. Pues si nos pegara de espalda... Joder, ¿qué hacemos, tío? Te vamos a pegar... Pega duro, tío. Puto viento. Tenemos el aterrizaje perfecto, vemos la altura perfecta del vuelo y todo, pero las condiciones arriba del Exit son fatales. ¿Me recibís en campamento? Hola, Alex, sí, te copiamos, dime. ¿Qué tal, Charlie? Nada, vamos a esperar hasta las 8:30, 9. Vamos a dar una oportunidad, ya que estamos aquí, hemos llegado al Exit. Si vemos que baja, saltaremos. Vale, vale, perfecto. Nosotros estamos en el aterrizaje, aquí sopla el viento de cara. Suave de momento y nada, estamos en contacto, vamos hablando, ¿vale? Según vayáis viendo, nosotros también Qué rabia. os vamos diciendo, ¿de acuerdo? Vale, aquí es que estamos a 5.600 metros y mucho viento, de 40 kilómetros por hora. Entonces eso, vamos a esperar un rato, pero no podemos estar mucho más tiempo aquí. Ok, recibido, perfecto, estamos en contacto. Venga, hasta luego. Nosotros nos estamos enfrentando a la naturaleza en estado puro. Es su lado más salvaje. En un sitio súper hostil en el que no hay vida ni una bacteria. Hace mucho viento, tío. Yo creo que esperamos hasta las 9, que caliente el sol. Si se quita el viento, le damos. Mira, ahí ya da el sol. Mira, ya está pegando. Joder, tenemos el aterrizaje despejado allí. Joder. En Barranco. Qué rabia da, macho. Sí que da rabia, tío. Pero es jugar. Tenerlo tan cerca y a la vez tan lejos. Qué putada, tío. Es una decisión difícil, Sí. Joder, Joder, ¿por dónde estamos? Estamos esperando aquí, no lo hemos currado mucho, pero hace viento. Hace mucho viento. Charlie, ¿nos recibes? Hola, Alex, sí, te copiamos, dime. Chicos, vamos a abortar aquí, hace muchísimo viento y no es una zona para estar aquí pasando frío, la verdad. Vamos a abortar, la montaña ha decidido que no saltamos. No es la decisión que queríamos tomar, pero vienen días de mucho viento y de precipitaciones también. Creo que no es buena idea estar aquí arriba. Vale, de acuerdo. Pues decisión tomada entonces. The mountain is the one who make a decision. It's not them. If it was them, they could jump, but the mountain said no. This is not the right time for you. Duncan, the best decision is to get down. Y teniéndolo tan cerca, haber rechazado el salto ha sido una decisión muy difícil. Qué putada, bro? Me jode mucho, tío. Por todo, por el esfuerzo que nos ha llevado, el lugar donde nos encontramos. Probablemente no volvamos a lo mejor nunca, o a lo mejor sí, quién sabe, pero es muy difícil estando allí, teniéndolo tan cerca,
ha sido una decisión muy difícil. Estoy dolido por no haber saltado, por supuesto, porque después de todo el esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta allí y haber llegado hasta el punto donde podríamos haber bajado volando en 1 minuto y no haberlo hecho, pues claro que me ha dolido. Al final el no saltar del Kilimanjaro ha sido así porque a nosotros nos encanta lo que hacemos, nos encanta la vida y disfrutamos de todo lo que nos ofrece la vida. Simplemente es poner precauciones, seguridad y seguir disfrutando, ¿no? Mira, bicho, yo del pico ese y tú de aquí. ¿De esta que más plana? Sí. Brutal, ¿cómo lo ves? Perfecto. Vale, entonces yo saltaré, tú saltarás conmigo, ¿vale? Vale. Giraré derecha pero suave, ¿vale? Sin prisa. Vale. Y ahí haré la transición. Cuando haga la transición, yo voy a estar por encima de ti, ¿vale? Para que haga la transición a gusto. Vale. Estoy, ¿eh? ¿Vale? Vale, me voy de frente. Sí, ¿vale? Venga. Marco, ¿vale? Vale, bro. Ready, set, go.